En una mansión de la Quinta Avenida, una mujer regresa antes de lo previsto, y en un solo instante su mundo se desmorona. Entre cortinas de seda y promesas rotas, Genevieve descubre la traición que la marcará para siempre. Lo que parecía el final de su historia se convertirá en el comienzo de su mayor transformación, la de una dama humillada que se atrevió a desafiar a toda una sociedad. Esta es una historia de escándalo, orgullo y redención, un viaje de caída y renacer en el corazón de la Gilded Age. Cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. Y dime, ¿crees que el verdadero amor puede surgir después de la traición? Nueva York, invierno de 1894. La Quinta Avenida se cubría de una fina capa de nieve y los carruajes circulaban con lentitud entre las farolas de gas que comenzaban a encenderse al caer la tarde. La ciudad respiraba lujo, pero también ocultaba secretos tras sus paredes de mármol y terciopelo. En una de esas mansiones, de fachada blanca y columnas corintias, una historia estaba a punto de romperse. Genevieve Ashworth descendió del coche sin anunciarse. Había partido del club de beneficencia una hora antes, luego de una reunión cancelada por la repentina tormenta de nieve. Sostuvo los pliegues de su falda de lana azul noche con una mano enguantada, y con la otra alzó la mirada hacia las ventanas del segundo piso. Ninguna luz encendida. Silencio. Demasiado silencio para una casa en la que siempre bullía la actividad. La puerta principal cedió al girar la llave. Dentro, el mayordomo no apareció, tampoco la doncella. Extrañada, Genevieve recorrió el vestíbulo alfombrado, donde aún flotaba el tenue aroma a madera encerada y jazmín. Dejó su sombrero sobre el aparador y caminó hacia el salón secundario. Los pasos de sus botines resonaban con una inquietante claridad. La cortina de terciopelo borgoña del salón estaba apenas corrida. Bastó un gesto, una mirada, un segundo, y su mundo se fracturó. Allí, de espaldas a ella, Harrison Ashworth, su esposo desde hacía más de 10 años, sostenía a una joven entre los brazos. La mujer reía suavemente, con la blusa desabrochada, mientras los dedos de Harrison acariciaban el broche de su corsé. La escena tenía la intimidad de lo acostumbrado. No era un desliz, era una costumbre. El aire abandonó los pulmones de Genevieve. No gritó, no tembló. Solo sintió cómo el frío de la calle le alcanzaba finalmente el alma. «Espero que hayas disfrutado del espectáculo», dijo con voz firme, revelando su presencia. Harrison giró bruscamente con el rostro pálido y una expresión de incredulidad que no alcanzó a ocultar su incomodidad. La mujer se cubrió torpemente y huyó del salón, dejando una estela de perfume barato. «Genevieve, no es lo que parece». «No te molestes», lo interrumpió. «No hay explicación que pueda cambiar lo que vi. Llama al cochero y empaca tus cosas». «¿Me estás echando?» «No, te estás yendo tú solo. Esta casa ya no será tuya». El silencio que siguió fue más violento que cualquier bofetada. Harrison intentó acercarse, pero Genevieve se mantuvo inmóvil, como una estatua de porcelana que se resquebraja por dentro, pero no lo muestra. Horas después, ya sin lágrimas, sola en su alcoba, Genevieve permanecía sentada frente al tocador. Observaba su reflejo en el espejo con una serenidad que no sentía. Tenía 33 años, un apellido respetado, una educación impecable y una fortuna compartida. Pero eso no la había protegido del desprecio silencioso que el mundo reservaba a las mujeres que decidían no callar. Al amanecer, los rumores ya se habían extendido como pólvora. Las criadas cuchicheaban en las esquinas. Las invitaciones sociales comenzaron a esfumarse. Las miradas en los salones eran más punzantes que los titulares que aparecerían días después. La señora Ashworth expulsa a su marido en medio de un ataque de celos. Escándalo en la Quinta Avenida. Una dama trastornada y su caída pública. Genevieve no lloró.
Caminó por su casa como una reina depuesta, con la frente en alto y el corazón hecho jirones. Las joyas permanecían en sus cofres, los retratos seguían colgados, pero todo había perdido su valor. Incluso los muebles, escogidos uno a uno en París, parecían burlarse de ella con su elegancia inútil. Fue entonces cuando llegó el telegrama. La criada se lo entregó con manos temblorosas, evitando su mirada. El sobre estaba arrugado por la prisa del mensajero. Genevieve lo abrió sin expectativas y leyó las palabras que cambiarían el rumbo de su historia. Querida Genevieve, estoy enfermo, grave. El médico sugiere cirugía urgente. No tengo familia que me ayude. Confío solo en ti. ¿Podrías venir a Boston a administrar el restaurante mientras me recupero? No tengo a nadie más. Alexander Worthington, su amigo de juventud, su confidente en aquellos años en que aún creía que el matrimonio la haría feliz. El hombre que una vez le pidió la mano y que ella, por lealtad a una promesa hecha a su padre, rechazó. Guardó silencio. No respondió de inmediato. Caminó hasta la ventana. Afuera, la nieve continuaba cayendo con una lentitud casi ritual. Observó su reflejo en el cristal y se preguntó en qué momento había dejado de reconocerse. Alexander le ofrecía un escape, pero más que eso, le ofrecía una posibilidad, demostrar que aún podía levantarse, que no era solo una esposa traicionada, sino una mujer capaz de reinventarse. Esa misma noche empacó un solo baúl, dejó las perlas, pero llevó sus libros. Dejó los vestidos de gala, pero eligió cuidadosamente un par de trajes sobrios, dignos de una mujer que no buscaba lástima. Se despidió del mayordomo con un gesto seco, sin lágrimas, y cruzó la puerta sin mirar atrás. La Quinta Avenida nunca la olvidaría, pero tampoco la perdonaría. Mientras el tren partía hacia Boston al amanecer, Genevieve apoyó la cabeza en la ventanilla. A su alrededor, el vagón dormitaba en silencio, pero en su pecho algo se encendía. No era esperanza, aún no. Era orgullo, silencioso, herido, pero vivo. Y cuando cerró los ojos, juró una sola cosa. Nunca más permitiría que la callaran. Nunca más sería la sombra de un hombre. Aunque tuviera que reconstruirse desde el polvo, lo haría. Con cada paso, con cada decisión. Aunque la sociedad la despreciara, ella se miraría al espejo y no bajaría la vista. Porque el amor podía romperse. La dignidad no. El tren silbó entre las columnas de vapor que envolvían la estación como una neblina artificial. Era el primer día del mes de febrero de 1894. El invierno aún dominaba el noreste del país, con su aliento helado esparciendo cristales sobre los cristales de los vagones. Genevieve Ashworth descendió en Boston con un solo baúl, la frente erguida y el corazón hecho pedazos. No traía joyas, ni sirvientes, ni escudos que la protegieran del nuevo mundo que se abría ante sus pasos. Solo llevaba consigo el orgullo de no haberse doblegado y el nombre que el escándalo aún no había podido borrar. La estación estaba abarrotada de maletas, de señoras abrigadas en pieles y niños abrazados a sus madres. El bullicio parecía ajeno a su presencia. Allí, entre una fila de coches de caballos y un carruaje azul marino de líneas austeras, la esperaba una mujer menuda de cabello completamente blanco, recogido con firmeza en un moño alto. Vestía un abrigo de lana espesa color ciruela, con cuello de terciopelo negro y guantes de punto. Sus ojos, aunque marcados por los años, conservaban un brillo agudo, casi indomable. «Clarissa», susurró Genevieve al verla, conteniendo la emoción. «Querida niña», respondió la tía, «has hecho bien en venir». El viaje hasta Beacon Hill fue silencioso. Genevieve, sentada junto a su tía, observaba las calles de Boston como si fueran parte de un sueño al que aún no pertenecía. Las fachadas de ladrillo, los faroles de hierro forjado, los escaparates con cortinas de encaje, todo parecía demasiado real, pero ajeno. La casa de Clarissa estaba en una calle discreta,
elegante sin ostentación. Una vivienda de 2 pisos, con molduras sencillas y jardín trasero, decorada por dentro con muebles heredados y paredes forradas en papel floral de tonos suaves. Allí, en ese espacio cálido y sobrio, Genevieve durmió la primera noche en paz desde su caída. A la mañana siguiente, la carta de Alexander Worthington la esperaba sobre la mesa del comedor. Estaba escrita con letra temblorosa, pero clara. Agradecía su llegada y rogaba que se presentara cuanto antes en el restaurante, donde los empleados ya habían sido informados. El médico había programado su intervención para dentro de 3 días y él deseaba dejarlo todo en orden. El Worthington House se encontraba en el corazón de Back Bay, en una esquina elegante de Marlborough Street. Su fachada era de piedra gris, con ventanas arqueadas y una marquesina de vidrio esmerilado que cubría la entrada. Aunque conservaba cierto esplendor, el local mostraba señales de abandono. La alfombra de la recepción estaba desgastada. Las lámparas de gas no brillaban como antes, y los mozos se desplazaban con desánimo. Cuando Genevieve cruzó el umbral, todos se detuvieron. Algunos bajaron la vista, otros murmuraron. Nadie sabía qué hacer ante la figura de aquella dama neoyorquina envuelta en un abrigo azul de corte severo, con el rostro pálido, los labios firmes y el cabello recogido con precisión milimétrica. «Soy Genevieve Ashworth», anunció con serenidad. «A partir de hoy, asumiré la dirección de este establecimiento durante la ausencia del señor Worthington. Les pido que continúen con sus labores. Las observaciones, si las tienen, pueden dirigirlas a mí, personalmente». La reacción fue una mezcla de escepticismo y desdén. En un mundo donde las mujeres aún eran vistas como ornamento, una dama divorciada al frente de un restaurante de prestigio era poco menos que un escándalo ambulante. La oficina de Alexander estaba al fondo, detrás de una puerta de roble con vidrios esmerilados. Al entrar, Genevieve lo encontró en una butaca, cubierto con una manta y rodeado de papeles. Su rostro estaba pálido, los ojos hundidos, pero la sonrisa que le dirigió fue cálida y sincera. «Sabía que vendrías», dijo con voz débil. «No te he perdonado aún por escribir con tan poca delicadeza», respondió ella, tomando asiento a su lado. «Pero aquí estoy». Alexander extendió una mano y ella la tomó por unos instantes. Había entre ambos un afecto antiguo, sólido, hecho de confidencias pasadas y promesas que nunca llegaron a cumplirse. Él había amado a Genevieve en silencio durante años. Y ahora, en medio de su fragilidad, ella volvía a entrar en su vida como un acto de justicia tardía. Durante los 2 días siguientes, Genevieve se sumergió en el caos administrativo del restaurante. Los libros estaban desorganizados, las reservas disminuían y el servicio se había vuelto mecánico. La cocina, antaño reconocida, servía platos correctos, pero sin alma. El establecimiento, como su dueño, parecía haberse rendido lentamente ante la fatiga. Genevieve impuso cambios de inmediato. Reorganizó turnos, despidió a un proveedor corrupto, recontrató a un viejo maître que había sido reemplazado por motivos personales y renovó los menús con la ayuda de un joven chef francés recién llegado a la ciudad. Introdujo cenas temáticas los jueves y conciertos de cuerdas los domingos por la noche, convencida de que la experiencia debía tocar no solo el paladar, sino el espíritu. La reacción fue inmediata. La prensa local comenzó a escribir pequeños elogios. Algunos antiguos clientes regresaron por curiosidad y se sorprendieron con la atmósfera íntima, casi parisina, que comenzaba a envolver el salón principal. La lámpara de cristal volvió a encenderse. Los manteles fueron cambiados por lino bordado. Las flores frescas reaparecieron en las mesas. Aún así, la resistencia no desapareció por completo. Los rumores sobre su pasado corrían discretamente.
Más de una dama de la sociedad bostonesa la observaba con sospecha. «La señora Ashworth», decían en voz baja, «no es una viuda, es una mujer separada por escándalo». En los círculos más estrictos, eso era suficiente para cerrarle puertas. Clarissa, siempre fiel a su espíritu contestatario, se reía de las habladurías con sarcasmo. «Querida, si una mujer no es motivo de conversación en esta ciudad, es porque no está haciendo nada interesante». Genevieve sonreía, pero cada comentario murmurado era una pequeña herida que no sangraba, pero dolía. Aún así, no se detenía. Su propósito no era demostrarle nada al mundo, sino a sí misma. Mientras tanto, en Nueva York, Harrison Ashworth enfrentaba las consecuencias de su caída. Sus antiguos aliados comenzaban a distanciarse. Su imagen pública estaba dañada por el escándalo, y el fracaso de una operación bursátil lo había dejado al borde de una crisis financiera. Más de un banquero murmuraba que había perdido el juicio desde que su esposa lo abandonó. La sola idea de que Genevieve prosperara sin él le resultaba intolerable. Por eso, sin que ella lo supiera, había enviado a un reportero sensacionalista a Boston, con la instrucción de seguirla discretamente. Su intención no era destruirla aún, sino anticiparse a cualquier intento de redención. Si ella reconstruía su reputación, él perdería la excusa que repetía ante todos. Fue ella quien destruyó nuestro matrimonio. De regreso en Beacon Hill, cada noche, Genevieve anotaba en su cuaderno los logros del día y las decisiones pendientes. Dormía poco. Hablaba lo necesario, pero en su mirada se adivinaba algo nuevo. Una chispa de vida, una llama que había estado a punto de extinguirse bajo el hielo de la traición. Ahora, lejos de la Quinta Avenida, aquella mujer descubría que podía renacer, no desde el rencor, sino desde la voluntad de seguir. El exilio, lejos de ser castigo, se transformaba en oportunidad. Aunque Boston no la abrazaba del todo, ya no la expulsaba. Aunque no había perdonado aún, comenzaba a respirar. Y mientras las calles se cubrían nuevamente de nieve, Genevieve comprendía que, aunque el amor puede quebrarse, la fuerza de una mujer decidida es capaz de levantar un imperio, incluso con las manos heridas. El mes de abril había traído a Boston una tímida promesa de primavera. Las magnolias comenzaban a florecer en los jardines de Beacon Hill, y los carruajes ya no arrastraban consigo la nieve sucia del invierno, sino el polvo dorado que levantaban al paso sobre el empedrado. Sin embargo, para Genevieve Ashworth, la estación no significaba todavía alivio. Si bien los días eran más largos y los rostros un poco menos hostiles, el aire aún cargaba con el peso de las miradas ajenas. Los primeros 3 meses al frente del restaurante Worthington House le habían costado noches de desvelo, un silencio permanente que ya era su escudo, y la conciencia constante de que cada paso suyo era observado con lupa. Boston no la había expulsado, pero tampoco la había abrazado. A diferencia de Nueva York, donde el desprecio era abierto y punzante, aquí las ofensas llegaban disfrazadas de cumplidos, los juicios se murmuraban detrás de tazas de té, y el cuchillo social cortaba con filo silencioso. Aún así, su presencia en la dirección del restaurante comenzaba a rendir frutos. Los nuevos menús, el regreso del maestro de sala original, la incorporación de música en vivo los domingos, todo formaba parte de un delicado tejido que comenzaba a atraer a la clase acomodada. Algunos lo admitían en voz baja. La atmósfera había cambiado. El lugar, sin dejar de ser sobrio, tenía ahora un alma distinta. Se respiraba orden, pero también una elegancia viva, dinámica, que despertaba la curiosidad de las damas más exigentes. Y sin embargo, la sombra del escándalo seguía persiguiéndola. Una tarde de jueves, mientras revisaba las cuentas del proveedor de vinos en su escritorio, Clarissa entró con una carta entre los dedos.
Su expresión era tensa, contenida, como quien se debate entre hablar o proteger. «Es de la señora Pembroke», anunció, dejando el sobre la mesa. «Dice que asistirá a la gala del sábado, pero su tono no me ha gustado». Genevieve tomó la carta sin apuro. La señora Pembroke era una de las esposas más influyentes del círculo de beneficencia de Boston. Su opinión, para bien o para mal, marcaba destinos. Leyó el mensaje y sonrió con una ironía apenas visible. «Viene a observar, no a cenar», murmuró. «Vendrá con sus amigas y con los oídos bien abiertos». Clarissa la miró con un dejo de preocupación, pero también con respeto. «¿Estás preparada?» «Llevo preparándome desde que crucé el umbral de esta ciudad. Si he de arder, al menos lo haré de pie». La noche del sábado llegó con una precisión implacable. El restaurante fue preparado hasta el último detalle. Los candelabros fueron pulidos con esmero. Las copas, alineadas con exactitud matemática. Los músicos vestidos de negro afinaban discretamente sus instrumentos en el rincón asignado. Afuera, los carruajes comenzaban a llegar y la alfombra roja recién desplegada crujía bajo las ruedas. Genevieve descendió por la escalera principal con un vestido de seda azul medianoche, de escote recto y mangas largas, adornadas con encaje de Bruselas. Su cabello, recogido en un moño bajo con peinetas de nácar, dejaba a la vista la línea firme de su cuello. No llevaba más joyas que un par de pendientes de perlas y un camafeo heredado de su madre. Su figura irradiaba una dignidad sobria, intocable. Los primeros saludos fueron amables. Algunas damas la elogiaron con palabras neutras. Otras fingieron no reconocerla. Pero el ambiente se volvió más tenso con la llegada de los inversionistas invitados por uno de los antiguos amigos de Alexander. Eran hombres mayores, de traje oscuro y ojos calculadores. Entre ellos, el señor Bertrand Wilton, conocido por su lengua venenosa y su afición al escándalo ajeno. Se acomodaron en la mesa central y desde el inicio comenzaron a observarla como si fuese parte del espectáculo. Genevieve se movía con precisión, supervisando el servicio, saludando con cortesía y observando sin perder detalle. En la mesa del fondo, casi oculto por los cortinajes de terciopelo, un hombre de traje gris oscuro y bastón de ébano observaba en silencio. Su rostro era firme, de mandíbula marcada y ojos grises, profundamente atentos. Su nombre era Theodore Whitmore, y no estaba allí por casualidad. Había llegado a Boston para cerrar acuerdos comerciales, pero al enterarse del evento en Worthington House, había decidido presentarse sin anuncio. Cuando el plato principal fue servido y el salón parecía sumido en una armonía calculada, la primera provocación estalló con elegancia cruel. «Señora Ashworth», llamó el señor Wilton alzando su copa, «su establecimiento es sin duda encantador, aunque confieso que nunca imaginé que una mujer, en su situación, pudiera llevar las riendas con tal éxito». El silencio fue inmediato, las risas cesaron, las copas quedaron suspendidas a medio camino. Genevieve no respondió de inmediato. Se acercó a la mesa con serenidad, su espalda recta, sus pasos seguros. «Le agradezco sus palabras, señor Wilton», dijo con voz suave. «Aunque debo confesar que me resulta curioso que hombres de negocios tan experimentados se sorprendan de que una mujer pueda hacer algo bien». Algunos soltaron una carcajada nerviosa. Wilton no se amilanó. «No me malinterprete. Solo digo que en Nueva York, una mujer en su posición social difícilmente sería tomada en serio. Usted sabe, los rumores, las historias». «Los rumores no llenan copas», replicó ella. «Ni organizan cenas, ni pagan sueldos. Solo entretienen a los ociosos». El ambiente se tensó aún más. Wilton intentó otra provocación. «¿Y no teme que esos rumores manchen la reputación del negocio? Al fin y al cabo, algunos creen que las mujeres que caen
Rara vez se levantan sin ayuda masculina. Genevieve lo miró con firmeza. Su voz, entonces, se elevó lo justo para que todos escucharan. Lo que una mujer pierde por honor, ningún hombre lo recupera con mentiras. Un murmullo recorrió el salón como una ola contenida. Nadie se atrevió a responder. Theodore, desde su rincón, entrecerró los ojos. Aquella mujer no era lo que la sociedad había descrito. No era una víctima ni una escandalosa. Era una dama que sabía exactamente quién era y no pedía perdón por existir. La música retomó su curso. Genevieve se alejó de la mesa sin volverse y los inversionistas guardaron silencio por el resto de la velada. Esa noche, al cerrar el restaurante, Alexander, aún convaleciente, la llamó a su despacho. La observó durante unos segundos y en su mirada había un brillo distinto. Te has enfrentado a hienas y no has perdido la compostura. Genevieve, sentada frente a él, suspiró con suavidad. Están por todas partes. Lo importante es no dejar que te muerdan el alma. Tú has cambiado, dijo él con ternura, pero sigues siendo tú. Me alegra que no hayas permitido que te rompieran del todo. Ella bajó la mirada por un instante y por primera vez en semanas permitió que una lágrima descendiera sin miedo. No he vencido aún, Alexander, pero ya no camino temblando. Y él, que la había amado en silencio tantos años, supo en ese instante que su lugar no sería a su lado como amante, sino como testigo de una transformación más grande que el amor. Afuera, Boston dormía. Pero en el corazón de Worthington House, una mujer acababa de trazar con dignidad la línea que la separaría para siempre del pasado. Y aunque la ciudad aún no lo sabía, había presenciado el surgimiento de una leyenda. Boston amanecía con un cielo color marfil, apenas rasgado por los primeros rayos de sol. Las calles empedradas brillaban con la humedad de la madrugada y una brisa fresca, perfumada con el aroma de los tilos en flor, cruzaba discretamente los ventanales del Worthington House. Dentro, los empleados se movían con el ritmo sereno de quien conoce sus labores y teme romper el silencio de una mañana que aún no ha comenzado del todo. Genevieve, de pie junto al ventanal del salón principal, vestía un traje de lino gris perla con blusa de encaje marfileño y broche antiguo prendido al cuello. Sus manos reposaban juntas sobre el regazo y su mirada, dirigida hacia la calle, tenía una calma que desmentía el torbellino de emociones que la habitaban. No dormía bien desde la gala. Aunque había enfrentado con firmeza las insinuaciones de aquel grupo de hombres altivos, aún sentía en los hombros el peso de su condición. Era una dama sin respaldo masculino, marcada por la audacia de haber dicho no, donde otras habrían callado. Fue entonces cuando uno de los mozos se acercó sin anunciarse, con un rostro que denotaba una mezcla de sorpresa y respeto. Señora Ashworth, hay un caballero esperando en la entrada. No ha querido decir su nombre. Solo ha pedido hablar con usted personalmente. Genevieve frunció levemente el ceño. No esperaba visitas, y menos sin aviso previo. Caminó con paso firme hasta la puerta de vidrio esmerilado y la empujó con suavidad. Frente a ella, de pie, se encontraba un hombre alto, vestido con un traje de 3 piezas en gris antracita, camisa blanca almidonada y bastón de ébano con empuñadura de plata. Llevaba el sombrero en la mano y su expresión era de cortesía contenida. Su cabello castaño claro, peinado hacia atrás con discreta pomada, mostraba discretas canas en las sienes. Pero lo más llamativo eran sus ojos, grises, intensos, serenos. «Señora Ashworth», dijo con voz grave, «le ruego me disculpe la intromisión. Me llamo Theodore Whitmore. Estuve presente en su gala del sábado pasado». Genevieve sostuvo su mirada durante unos segundos. Había escuchado ese nombre antes, y no solo en los periódicos financieros.
Era uno de los nombres que despertaban respeto silencioso en los círculos comerciales del noreste, dueño de compañías de transporte marítimo, carbón, acero, un viudo que, se decía, no volvía a sonreír desde la muerte de su esposa, años atrás. «Señor Whitmore», respondió con amabilidad. No esperaba su visita. Tampoco esperaba quedarme con sus palabras grabadas en la memoria. Me pareció justo decirlo en persona. Genevieve asintió con discreta frialdad. «Acompáñeme. El salón aún está vacío. Podemos hablar con tranquilidad». Cruzaron el vestíbulo entre el rumor leve de los cubiertos siendo alineados y el aroma del pan recién horneado que llegaba desde la cocina. Tomaron asiento junto a una ventana que daba al jardín interior. Genevieve le ofreció café, pero él lo rechazó con una sonrisa breve. «He venido solo por unos minutos», explicó. «Pero si le soy sincero, deseaba conocer a la mujer que dijo que la dignidad no se negocia. Esas palabras no son comunes en estos tiempos». Ella bajó la mirada por un instante, no por timidez, sino por el peso de ser vista más allá del escándalo. «No las pronuncié para impresionar, señor Whitmore, solo para sobrevivir». Él se inclinó ligeramente hacia adelante, sin invadir, pero dejando claro que no buscaba cortesías vacías. «Y sobrevivir en ciertas esferas es un acto de valentía que pocos comprenden. Yo he hecho negocios con su esposo, o con su ex esposo. Supongo que debo ser claro. No tengo buena opinión de él». Genevieve sintió una punzada interior. No era habitual que alguien hablara tan abiertamente de Harrison, y menos en un tono tan carente de hipocresía. «No me interesa manchar su nombre», dijo con franqueza. «No necesito vengarme, solo seguir. Y lo está haciendo con más elegancia que la mayoría de los caballeros que conozco». Sus ojos se encontraron. Fue apenas un instante, pero algo cruzó entre ellos. No era deseo, ni promesa, ni siquiera consuelo. Era reconocimiento. Como si dos viajeros heridos se encontrasen por primera vez en el mismo puerto, sin palabras, pero con la certeza de que podían bajar la guardia durante unos minutos. Theodore se levantó, sin prisa. «Debo marcharme, pero si me permite, regresaré. Me interesa conocer más de su visión, no solo del negocio, sino del mundo». Genevieve no respondió de inmediato. Se limitó a asentir. «Estaré aquí, como siempre». Y con una leve inclinación de cabeza, él salió del salón, dejando tras de sí un silencio distinto al que había llegado. Uno más denso, más íntimo. Durante los días siguientes, las visitas de Theodore se volvieron esporádicas pero constantes. A veces llegaba por la tarde, sin anunciarse, y tomaba café con ella en la pequeña terraza. Otras veces asistía a las cenas de los domingos, sentado en una mesa discreta, desde donde observaba el ritmo del restaurante sin interferir. Nunca era invasivo, nunca imponía su presencia, pero cada conversación con él dejaba en Genevieve una sensación difícil de describir. Era como si, en medio de la batalla diaria, alguien hubiese colocado una pausa cálida entre los escombros. Hablaban de música, de arquitectura, de la administración de las empresas familiares, de cómo ciertos nombres abrían puertas y otros las cerraban para siempre. Él escuchaba con una atención inusual. No la interrumpía, no la corregía. Y ella, a su vez, comenzaba a descubrir que bajo la armadura del empresario imponente había un hombre con heridas antiguas y una ternura contenida que apenas se dejaba entrever. Una tarde, mientras caminaban por el parque de Boston Common, bajo la luz dorada de las farolas de gas, Theodore le habló de su esposa fallecida, de cómo la había amado en silencio desde que eran niños, de cómo su ausencia le había dejado un hueco que ningún negocio había podido llenar. Genevieve lo escuchó con respeto, sin interrumpir, y cuando él guardó silencio, solo le ofreció su mano enguantada para caminar el resto del trayecto. Él la aceptó sin decir palabra.
Pero no todos miraban con agrado ese lazo que comenzaba a tejerse con hilos invisibles. Los periódicos sensacionalistas de Boston comenzaron a publicar columnas llenas de insinuaciones. La dama caída de Nueva York conquista el corazón del magnate viudo. Romance en la cocina del Worthington House. Una nueva oportunidad para la señora Ashworth, cortesía de un apellido poderoso. Genevieve se enteró por Clarissa. La tía, con los labios apretados, le dejó los recortes sobre el escritorio. ¿Vas a quedarte callada?, preguntó con la indignación justa. Genevieve, con los ojos clavados en las letras impresas, negó suavemente. Si respondo, confirman la historia. Si me escondo, me condenan. Haré lo que sea ser tía. Seguiré. Esa noche, en la cena, Theodore la miró desde su mesa habitual. No hubo palabras, pero cuando ella se acercó a saludarlo, él le sostuvo la mirada con la serenidad de quien no teme a los rumores. Si mi presencia aquí le complica la vida, puedo dejar de venir, dijo, en voz baja. Genevieve sostuvo el aire unos segundos antes de responder. Si empieza a esconderse, señor Whitmore, será la sociedad la que gane, y no hemos venido hasta aquí para ceder. Él asintió con una media sonrisa. Entonces, que se preparen, porque no pienso irme. Y en ese instante, sin necesidad de contacto alguno, sin promesas ni confesiones, Genevieve supo que no estaba sola. No aún. No del todo, y quizás, por primera vez en años, eso bastaba. Los últimos días de mayo llegaron cargados de una calidez inesperada. El aire de Boston comenzaba a perfumarse con glicinas y lilas, y las ventanas del Worthington House se abrían por las tardes para dejar entrar la brisa ligera que traía consigo los sonidos del tranvía, de los pasos apresurados y de una ciudad que, poco a poco, parecía despertar del letargo invernal. La mañana en que Theodore Whitmore partió de regreso a Nueva York, Genevieve no salió a despedirlo. Se mantuvo en el umbral del salón principal, observando desde lejos cómo el cochero aseguraba el equipaje y el mayordomo doblaba con esmero una manta sobre el asiento del carruaje. Theodore, de pie junto a la puerta del vehículo, giró el rostro en su dirección. No hizo ademán de acercarse. Solo inclinó ligeramente la cabeza y sostuvo la mirada de Genevieve con la misma serenidad con que solía pronunciar sus verdades. Ella respondió con un leve movimiento de mentón y un parpadeo que buscó contener el temblor en sus ojos. El carruaje partió sin estridencia, perdiéndose entre los árboles de Beacon Street. Los días siguientes se sucedieron con un ritmo monótono. El restaurante continuaba funcionando con precisión, los empleados mantenían sus tareas y la clientela, aunque exigente, comenzaba a mostrar un respeto que bordeaba la admiración. Sin embargo, para Genevieve, el silencio de las tardes se volvió más denso, más persistente. Había algo en la ausencia de Theodore que no era solo física. Era como si su partida hubiese dejado un eco, uno que reverberaba en los pasillos del restaurante y en los pensamientos que no lograba callar. Una semana después de su marcha, llegó la primera carta. El sobre era grueso, de papel marfil con bordes dorados, y la caligrafía firme del remitente no dejaba lugar a dudas. Genevieve lo sostuvo unos segundos entre las manos antes de abrirlo, como si intuyera que lo que estaba por leer la marcaría de alguna manera invisible. Genevieve, partí de Boston con la certeza de que olvidarte sería lo más conveniente, pero he descubierto que la conveniencia poco tiene que ver con lo que uno siente al cerrar los ojos por la noche. Me encontré pensando en el sonido de tu voz cuando corriges a un mozo, en la forma en que te detienes unos segundos antes de responder cuando algo te incomoda, y en ese silencio que se posa entre nosotros y que, en lugar de incomodar, conforta. No te escribo para alterar tu rutina ni para invadir tu pensamiento, solo para decirte que te recuerdo, con más frecuencia de la que me permito admitir. Theodore. Genevieve guardó la carta en su escritorio
y no respondió de inmediato. Durante 2 días enteros la releyó al caer la noche, con la lámpara de aceite ardiendo lentamente y el reloj marcando las horas, como si fueran confidencias susurradas. La respuesta llegó en la madrugada del 3er día. Señor Whitmore, debo confesar que su carta fue una interrupción inesperada en mi jornada. No porque me desagrade recibirla, sino porque, hasta ahora, había creído que solo los negocios le ocupaban la mente. Me halaga saber que mis silencios han quedado grabados en su memoria. Yo también he pensado en usted, en cómo su presencia hizo menos hostiles ciertas miradas y en cómo su partida dejó un espacio que aún no logro llenar con nada más que música suave por las tardes. No espero que esto se repita, pero no negaré que lo espero. Genevieve. Y así comenzó el intercambio. Cada semana, una nueva carta cruzaba las vías férreas entre Boston y Nueva York. A veces eran apenas 3 párrafos. Otras se extendían por varias páginas. En ellas hablaban de todo lo que no se atrevían a decir en persona, de sus miedos, de sus dudas, de los errores que no se podían borrar y de las cicatrices que la sociedad no perdonaba. Había entre esas líneas una intimidad que ninguna cena ni conversación podía igualar. Theodore le confesó que su matrimonio había sido feliz, pero no perfecto, que había amado a su esposa con ternura, pero que ahora, después de tantos años, se descubría sintiendo algo distinto por una mujer que no buscaba consuelo, sino respeto. Genevieve le escribió sobre su padre, un hombre severo que le enseñó a no pedir ayuda, sobre las veces en que quiso huir del Worthington House por miedo al fracaso, y sobre su anhelo, oculto incluso para sí misma, de que alguien la mirara no con lástima ni escándalo, sino con asombro. Las cartas eran su refugio, pero la realidad, siempre más áspera, no tardó en irrumpir. Una mañana, Clarissa irrumpió en su despacho con el rostro desencajado. En la mano traía un sobre sin remitente, con el sello roto y el papel ligeramente arrugado. «Lo encontré sobre la bandeja del correo», dijo, dejando la hoja sobre el escritorio. «No venía con los demás». Lo deslizaron por debajo de la puerta. Genevieve tomó la carta y comenzó a leer. Las palabras eran frías, crueles, llenas de veneno cuidadosamente dosificado. Ya todos sabemos que no dirige el restaurante por mérito, sino por lástima, que se vale de su historia trágica para atraer atención y provocar simpatía. Qué astucia la suya, señora Ashworth, de traicionada a heroína. El próximo paso será convertirse en amante del magnate, ¿no es así? Qué conveniente ha sido todo su escándalo. La carta terminaba sin firma. Genevieve la dejó caer sobre el escritorio con una expresión que no era de sorpresa, sino de resignación. Sabía que no tardarían. Susurró. Los rumores, como sombras en un callejón, comenzaron a multiplicarse. Algunas clientas dejaron de asistir. Los proveedores comenzaron a retrasar los pedidos. Y lo más doloroso, Alexander, aún convaleciente, comenzó a recibir notas anónimas en su residencia insinuando que su enfermedad lo había convertido en marioneta de una mujer ambiciosa. Genevieve se sintió al borde del abismo. Por primera vez consideró cerrar el restaurante, marcharse, volver a ser invisible, tal vez en Europa, tal vez en el sur, donde nadie recordara su apellido ni su historia. Pero antes de tomar una decisión, encontró otra carta. Esta vez, el sobre era distinto, lacrado con el sello de Whitmore Shipping Company. Lo abrió con manos temblorosas. Genevieve, he leído los periódicos, he escuchado los susurros. Me han llegado versiones distorsionadas y ninguna me interesa. Lo único que me importa es lo que tú sabes de ti y lo que yo sé de ti. Que eres más fuerte que el escándalo, que has construido un nombre nuevo con los restos del antiguo, que no necesitas que nadie te defienda, pero que mereces que alguien camine a tu lado mientras lo haces. La sociedad puede juzgarte. Lo hará hoy, mañana y todos los días de tu vida. Pero la historia
y el corazón recordarán otra cosa: quién fuiste cuando todos callaron. Y yo, que te he visto entre la tormenta, no tengo dudas de quién eres. No cierres la puerta que has abierto con tanto esfuerzo. No abandones lo que ya comenzaste a conquistar. Theodore. Genevieve leyó la carta varias veces, y al final la dobló con cuidado, la guardó junto a las demás, y esa misma tarde ordenó a los empleados que prepararan una cena especial para el sábado. Las flores debían ser blancas, la música en cuerdas suaves y la cocina impecable. Porque una dama puede caer, puede ser juzgada, arrastrada por las lenguas ajenas, excluida de los salones. Pero si logra levantarse con la cabeza en alto y el alma intacta, entonces ya no pertenece a ese mundo que la despreció. Pertenece a algo más alto, a su propia historia. Y nadie, ni el escándalo, ni el miedo, ni el odio, podrá arrebatársela. Boston, verano de 1894. Las noches eran cálidas. El aire perfumado por los jazmines que trepaban los balcones y las avenidas iluminadas por faroles de gas parecían un desfile de luciérnagas doradas. En el Worthington House, la ciudad entera aguardaba una de las veladas más esperadas de la temporada: la cena de beneficencia organizada por Genevieve Ashworth en favor del Hospital Infantil de Beacon Hill. Los preparativos habían durado semanas, y la expectación era enorme. La dama redimida de Nueva York, como ya la llamaban algunos con envidia y otros con sincero respeto, volvía a ocupar titulares, esta vez por méritos propios. Genevieve se preparaba en su habitación, frente al espejo de 3 cuerpos que reflejaba el resplandor de los candelabros. Vestía un elegante traje de noche confeccionado en seda azul marino, con bordados plateados que simulaban constelaciones sobre la falda. Su cabello, recogido en un moño bajo, dejaba escapar un mechón rebelde sobre la sien. Al colocarse los pendientes de perlas, se detuvo unos segundos a contemplar su reflejo. No era la mujer temerosa que había llegado meses atrás a Boston. En su mirada se había instalado la serenidad de quien ha sobrevivido a la tormenta y se ha acostumbrado al rumor del trueno. «Está hermosa, señora», dijo Clarissa desde la puerta. Si su padre pudiera verla ahora, se sentiría orgulloso. Genevieve sonrió con gratitud. «Esta noche no seré tema de conversación, tía. Seré la anfitriona. Eso bastará». La gala comenzó al caer la tarde. Carruajes con emblemas familiares llegaron uno tras otro. Damas envueltas en abanicos de encaje descendían con sus esposos de levita, y los músicos, ya acomodados en el escenario, afinaban violines y violonchelos. Las lámparas de cristal reflejaban los tonos dorados de las copas de champaña. Había en el ambiente una mezcla de expectativa y curiosidad. Muchos querían ver si la reputación de Genevieve resistiría el paso de las habladurías o si todo aquello era un castillo de naipes construido sobre la compasión ajena. Theodore Whitmore llegó poco después de las 9. Lucía un frac negro con chaleco de seda gris y corbata de nudo impecable. Su porte sereno y la autoridad natural de sus gestos hacían que su presencia llenara el salón sin necesidad de anuncio. Al verla, inclinó levemente la cabeza. Ella respondió con una sonrisa contenida, apenas un destello fugaz de reconocimiento. Entre ellos, bastaba una mirada para decirlo todo. Durante la primera hora, la velada fue un éxito. Los brindis se sucedían. Los aplausos estallaban al final de cada pieza musical y los comentarios sobre el buen gusto de la anfitriona se repetían con entusiasmo. Genevieve caminaba entre las mesas como una reina sin corona, firme, discreta, elegante. Su voz, cuando se dirigía a los invitados, tenía el tono exacto de quien domina la escena sin buscarla. Theodore, desde su mesa, la observaba con una mezcla de admiración y respeto. Sabía que había algo en ella que desafiaba las reglas del mundo que él conocía.
una fuerza invisible que la mantenía en pie cuando todo debería haberla derribado. Sin embargo, la calma de aquella noche estaba a punto de quebrarse. Casi al final de la cena, cuando los camareros servían el postre y el pianista comenzaba una melodía ligera, la puerta principal del salón se abrió con un golpe seco. El murmullo se detuvo. Los rostros se giraron. En el umbral, de pie, apareció Harrison Ashworth. Vestía un traje de corte impecable, aunque su expresión delataba cierta ansiedad disfrazada de arrogancia. Llevaba el cabello perfectamente peinado, el bigote cuidado y el mismo aire altivo que había conquistado una vez los salones de Manhattan. Su aparición fue un puñal en mitad del júbilo. Nadie necesitó presentaciones. La historia de su matrimonio y su escandaloso final eran ya de dominio público. Genevieve lo miró fijamente sin moverse. Su rostro se mantuvo sereno, aunque el corazón le latía con fuerza bajo el corsé. Theodore se levantó de inmediato, pero ella hizo un leve gesto con la mano para que no interviniera. «Disculpen mi intromisión», anunció Harrison con voz firme, avanzando entre las mesas. No podía dejar que esta farsa continuara sin decir mi verdad. El silencio era absoluto. Incluso la música se detuvo. «Harrison», dijo Genevieve, sin alterar el tono, «este no es lugar para discusiones. Si deseas hablar conmigo, hazlo en privado». «En privado fue como destruiste mi vida», replicó él. «Y en público es donde pienso recuperarla». Las palabras cayeron como piedras en el salón. Algunas damas se cubrieron los labios. Los caballeros bajaron la mirada. Harrison continuó, dirigiéndose al público como si dictara una confesión teatral. «Todos ustedes la admiran, la alaban, la llaman ejemplo de virtud, pero ignoran que esta mujer arruinó mi nombre, que me expulsó de mi propio hogar y que ahora pretende escalar posiciones a través de su supuesta decencia. ¿Acaso no saben que vive bajo la protección del señor Whitmore? ¿O creen que ese interés repentino del magnate es por altruismo?» Theodore se puso de pie, pero Genevieve lo detuvo una vez más. Caminó hacia el centro del salón, su falda rozando el suelo con un murmullo de seda. Se detuvo frente a su antiguo esposo y lo miró con una calma que heló a todos los presentes. «¿De verdad has venido hasta aquí para convencer a extraños de tu inocencia?», preguntó con voz baja, casi dulce. «No tienes nada que recuperar, Harrison. Lo perdiste cuando confundiste mi silencio con debilidad». Él sonrió con ironía. «Todos cometen errores. Tú también, Genevieve. Pero aún puedo perdonarte. Si regresas conmigo, podría cerrar este capítulo. Podríamos fingir que nada ocurrió». «No tengo intención de fingir nada», respondió ella. «Ni contigo ni con el mundo. Tú me enseñaste lo que cuesta el silencio, y yo decidí no pagarlo más». Harrison dio un paso al frente. Su tono se volvió más agresivo, más desesperado. «Entonces tendrás que enfrentar las consecuencias. Puedo arruinarte, ¿lo sabes? Tengo contactos en la prensa. Unas cuantas palabras mías bastarán para destruir lo que has construido. Y no solo a ti, sino también a ese hombre», dijo, mirando con desprecio hacia Theodore. «Crees que puedes desafiarme, pero no sabes de lo que soy capaz». Genevieve lo observó con una mezcla de compasión y desdén. Su voz, cuando volvió a hablar, fue tan clara que resonó en cada rincón del salón. «Consecuencias, ya las enfrenté todas: la humillación, el abandono, la burla. No me queda nada que temer, pero tú, Harrison, tú aún tienes mucho que perder, porque en esta sala hay hombres que te conocen y saben que la verdad no está de tu lado». Un murmullo se alzó entre los presentes. Algunos recordaban, en efecto, los negocios turbios del banquero y los rumores de fraude que lo habían acompañado en los últimos años. Harrison palideció. Su máscara comenzó a resquebrajarse. Genevieve dio un paso atrás, sin dejar de mirarlo. «Ahora, si has venido a destruirme, no lo lograrás. Si has venido a pedirme perdón, no lo mereces.
Pero si has venido a recordarme quién fui, te lo agradezco, porque me hace ver con claridad quién soy ahora. Un aplauso, tímido al principio, resonó desde una de las mesas del fondo, luego otro y otro. En cuestión de segundos, el salón entero se llenó del sonido de palmas, discretas pero firmes. Era la primera vez que Boston entero tomaba partido por ella, sin reservas. Harrison, humillado, giró sobre sus talones y abandonó el lugar con el rostro desencajado. La puerta se cerró tras él, con un eco que pareció sellar el pasado. La música no volvió a sonar esa noche. Genevieve pidió disculpas a sus invitados y se retiró al despacho del fondo, donde el silencio la envolvió. Sentía el cuerpo tenso, el corazón agotado. Pero no había lágrimas, solo una calma serena, como si la batalla que llevaba meses gestándose hubiera encontrado finalmente su desenlace. Theodore la encontró allí, de pie junto al ventanal, observando las luces lejanas del puerto. No dijo nada al principio, solo se acercó lo suficiente para que su presencia la rodeara sin tocarla. Ella percibió su respiración, pausada y firme, y supo que él había visto todo. «No debiste permitirle hablarte así», murmuró él con voz contenida. «No merecía tu paciencia». Genevieve giró lentamente hacia él. No era paciencia, era dignidad. Cuando se enfrenta a un hombre como Harrison, la palabra más poderosa es el silencio. Theodore la miró con una mezcla de admiración y tristeza. Había en ella una fuerza que lo desarmaba, una quietud que no era resignación, sino poder. Y en ese momento comprendió que la mujer frente a él no necesitaba ser salvada, sino acompañada. Afuera, la ciudad seguía su curso. Pero dentro del Worthington House, todo había cambiado. El escándalo llenaría los titulares al amanecer y algunos inversionistas se retirarían, asustados por la controversia. Sin embargo, entre las sombras del despacho, mientras la luz de los faroles se reflejaba en el rostro de Genevieve, Theodore Whitmore supo que aquella mujer ya no tenía miedo. Porque quien ha vencido su pasado no vuelve a temer al futuro. Las sombras del escándalo aún no se disipaban por completo cuando Theodore Whitmore decidió regresar a Nueva York. La humillación pública que Harrison Ashworth había infligido a Genevieve no solo había sacudido la opinión pública de Boston, sino también encendido la maquinaria de chismes y manipulación que se alimentaba del escarnio ajeno. La prensa sensacionalista había encontrado un festín en el incidente. Titulares como «La mujer que osó humillar a su esposo» o «Triunfo o manipulación». La doble cara de Genevieve Ashworth se repetían en los periódicos de medio tono, siempre acompañados de frases ambiguas y fotografías robadas. Theodore no pudo soportarlo. Antes de partir, se despidió de Genevieve con una promesa que no necesitó ser pronunciada. Ambos sabían que había asuntos que él debía resolver por cuenta propia. Y aunque ella intentó disuadirlo, temiendo nuevas represalias, él solo le dijo: «A veces, lo que callamos por dignidad se convierte en arma para los que no la tienen. Esta vez no voy a quedarme en silencio». El viaje a Nueva York fue largo y silencioso. Durante el trayecto, Theodore repasaba mentalmente los movimientos de Harrison en los últimos meses. Sabía que el banquero no se conformaba con haber perdido a Genevieve. No se trataba de amor ni de despecho. Era poder. Y el poder, cuando se ve amenazado, reacciona con violencia. Al llegar, no tardó en confirmar sus sospechas. En una reunión privada con uno de los directores de un importante periódico financiero, Theodore supo que Harrison había ofrecido jugosas sumas de dinero a varios reporteros para que escribieran artículos difamatorios sobre la reputación de Genevieve. Incluso había falsificado documentos antiguos para sembrar dudas sobre la legalidad de su administración del restaurante. El objetivo era claro: aislarla,
empujarla al cierre y reducirla nuevamente al silencio que tanto había costado romper. Theodore no perdió tiempo. Reunió pruebas, buscó testigos e incluso amenazó con retirar sus inversiones de una cadena editorial si continuaban propagando información sin fundamento. Su nombre, su fortuna y su carácter férreo abrieron puertas que para otros habrían permanecido selladas. Pero lo que más lo impulsaba no era la necesidad de proteger a Genevieve. Era algo más hondo, más íntimo. Era el reconocimiento silencioso de que ella había defendido su honor sola frente al mundo y que ahora le tocaba a él, como hombre, dar un paso al frente. No por compasión, no por deber, sino por justicia. Mientras tanto, en Boston, Genevieve enfrentaba su propia batalla. A pesar del escándalo y la incertidumbre que lo siguió, decidió que no permitiría que el Worthington House se hundiera en la sombra del desprestigio. Ni por ella, ni por Alexander, cuyo nombre también había comenzado a ser arrastrado en los rumores. Necesitaba dar un golpe de efecto, un gesto que no solo la reivindicara como empresaria, sino que la estableciera como una figura respetada en el ámbito comercial. Y así, una tarde de principios de julio, solicitó audiencia ante la Cámara de Comercio de Boston. Quería presentar personalmente su defensa ante un grupo selecto de empresarios, todos hombres que hasta entonces se habían limitado a observarla desde la distancia con una mezcla de curiosidad, condescendencia y temor. La sala estaba abarrotada el día del encuentro, no porque esperaran un escándalo, sino porque nadie imaginaba lo que una mujer, divorciada, acusada, expuesta, podía tener para decir. Genevieve ingresó vestida con un traje de chaqueta azul oscuro, sin adornos, sin joyas. Su cabello recogido con sobriedad y su rostro limpio de todo artificio. No había en su porte ni una pizca de victimismo, ni un rastro de debilidad. Se colocó frente al estrado, respiró hondo y comenzó a hablar. «Caballeros», dijo con voz firme, «no estoy aquí para mendigar respeto ni para suplicar indulgencia. Tampoco vengo a limpiar mi nombre, porque el que lo ensució nunca fue mío, sino de aquellos que no soportaron que una mujer les devolviera la mirada sin agachar la cabeza. Algunos la observaron con escepticismo. Otros cruzaron los brazos, incómodos. Desde hace 6 meses, continuó, administro un restaurante que no solo ha recuperado su prestigio, sino que ha generado empleo. Ha revitalizado una zona comercial dormida y ha demostrado que una mujer es tan capaz de liderar como cualquier caballero sentado en esta sala. Guardó silencio unos segundos. La tensión se palpaba. Sé que muchos de ustedes han escuchado historias que me juzgan por decisiones que si fueran tomadas por un hombre serían vistas como audaces en lugar de escandalosas. Que me miran con sospecha porque no vine acompañada de un apellido masculino que me respalde. Entonces alzó la voz, sin perder la elegancia. Pero quiero que me escuchen con claridad. Si ser honesta, si no ocultar lo que he vivido, si levantarme cuando intentaron enterrarme es un crimen, entonces me declaro culpable. Culpable de ser libre. Culpable de no necesitar permiso para existir. Un silencio denso invadió la sala. Ninguno de los presentes se atrevió a interrumpirla. No vine aquí para pedirles que me acepten. Vine para decirles que no pienso desaparecer. Que este rostro, esta voz, esta historia no serán enterradas por el miedo ni la vergüenza, y que el Worthington House seguirá de pie, con o sin su bendición. Terminó su discurso con la misma serenidad con la que había comenzado. Se inclinó levemente, como si saliera de escena en una función teatral, y se retiró sin mirar atrás. Esa misma noche, el Boston Daily Advertiser publicó un artículo de portada con el título «Una mujer habla y Boston escucha». El valiente discurso de Genevieve Ashworth sacude los cimientos del poder masculino. En Nueva York, Theodore recibió el periódico doblado dentro de un sobre lacrado. Lo abrió en su despacho.
rodeado de papeles y documentos, y lo leyó en silencio. Mientras sus ojos recorrían cada palabra, una expresión de profunda emoción se instaló en su rostro. Entonces lo comprendió. No amaba a una dama en desgracia. No amaba a una mujer a quien debía proteger del juicio de la sociedad. Amaba a una figura que se alzaba por sí misma, que se había ganado un lugar no con caridad, sino con coraje. Una mujer que no necesitaba ser defendida porque ella misma era su mejor escudo. Una mujer que, con cada palabra, con cada paso, con cada herida expuesta sin vergüenza, se había convertido en símbolo. Y en ese instante, Theodore supo que ya no bastaba con admirarla en silencio, porque el honor que ella había defendido a solas merecía ser celebrado a plena luz del día. Y él, por primera vez en muchos años, deseaba ser parte de algo más grande que sus empresas, sus riquezas o su apellido. Deseaba ser parte de su historia, no como protector, sino como igual, como compañero. Como hombre que había sido testigo de lo que una mujer valiente puede hacer cuando decide no ceder, ni ante el pasado, ni ante el miedo, ni ante nadie. El verano comenzaba a declinar en Boston. Las hojas de los arces aún conservaban su verdor, pero las noches ya traían consigo un frescor anticipado, como si el otoño se asomara en secreto entre los callejones de Beacon Hill. Las veladas en el Worthington House seguían su curso, con cenas refinadas, música de cuerdas y conversaciones discretas. Sin embargo, en lo más íntimo de su atmósfera, algo había cambiado. Genevieve Ashworth lo sentía en la respiración del lugar, en el modo en que los empleados la miraban con un respeto distinto, en el murmullo de los clientes que la señalaban no como una curiosidad, sino como una referencia. Había dejado de ser la mujer que dirigía un restaurante para convertirse en algo más profundo, un símbolo de tenacidad, una figura incómoda para algunos, inspiradora para otros. Aquella tarde, el cielo estaba cubierto por nubes bajas que presagiaban lluvia. Genevieve revisaba unos papeles en su despacho cuando escuchó los pasos firmes que recorrían el pasillo de madera encerada. No tuvo que alzar la vista para saber quién se acercaba. Theodore Whitmore se detuvo en el umbral, con la misma expresión serena que lo había acompañado desde la primera vez que la vio. Vestía un traje gris oscuro con chaleco a rayas, el sombrero en la mano y una leve tensión en los hombros que solo Genevieve supo descifrar. ¿Puedo pasar? Ella alzó la mirada y asintió. Siempre puedes. Theodore cerró la puerta tras de sí, caminó hasta la silla frente a su escritorio y se sentó con delicadeza. La observó unos segundos, como si buscara en su rostro algo que no podía decirse en voz alta. Luego, sin rodeos, habló. He venido a proponerte algo. Genevieve entrecerró los ojos, dejando la pluma sobre el tintero. ¿Negocios? Y algo más, respondió él con un leve gesto de cabeza. Quiero abrir un nuevo restaurante en Manhattan, uno que lleve tu impronta, que sea un lugar diferente, moderno, elegante, pero también justo. Un espacio donde las mujeres puedan trabajar con dignidad, donde se reconozca el talento por encima del apellido. Ella sostuvo su mirada en silencio. Su respiración se volvió más lenta, como si cada palabra de él tocara una fibra que había mantenido adormecida. ¿Y por qué yo?, preguntó en voz baja. ¿Por qué no buscar a alguien menos marcado? Theodore sonrió, aunque en sus ojos no había rastro de humor. Porque tú no diriges un restaurante, tú lo sostienes con el alma, porque mientras otros huyen del fuego, tú lo atraviesas, y porque no conozco a nadie más capaz de transformar un lugar en un hogar, incluso para los que han sido expulsados de todos los demás. Genevieve bajó la mirada. Un silencio denso cayó entre ellos. Afuera, los primeros truenos comenzaron a retumbar en la distancia. Volver a Nueva York, susurró ella. Es volver a la ciudad que me condenó, a los rostros que me negaron, a los salones que se cerraron con violencia. No sé si tengo el valor. Lo tienes,
afirmó él. Solo necesitas decidir si quieres usarlo. Ella caminó hasta la ventana y se apoyó en el marco, contemplando la plaza húmeda que se extendía más allá de los cristales. Sus pensamientos eran una maraña de emociones antiguas y nuevas, de heridas que aún dolían al tocarlas. Theodore no insistió. La observó en silencio, comprendiendo que las decisiones más profundas no se precipitan, sino que maduran como la fruta antes de caer del árbol. Horas más tarde, cuando la lluvia ya golpeaba con fuerza los ventanales y el salón principal comenzaba a vaciarse, Alexander llamó a Genevieve a su despacho. Estaba sentado en su sillón favorito, con una manta sobre las piernas y una expresión que combinaba serenidad con cierta melancolía. «Quería hablar contigo antes de que termine el día», dijo. «He tomado una decisión». Genevieve se acercó, notando en su voz un matiz distinto. «Te escucho». Alexander la miró con ternura. En sus ojos había el cariño limpio de quien ha amado en silencio, sin reclamar nada. «He decidido vender el restaurante. Ya no tengo la energía ni el deseo de seguir. Me han ofrecido una casa en el campo, cerca del mar. Un lugar tranquilo donde los días no se midan en reservas ni balances». Ella se quedó en silencio, digiriendo la noticia. Una parte de su alma se estremeció. El Worthington House había sido su salvación, su trinchera, su renacimiento. La idea de verlo en otras manos era como despedirse de un pedazo de su historia. «¿Cuándo te vas?» «En cuanto cierre la venta. Pero no me iré sin asegurarme de que tú estés bien. Quiero que te liberes de este lugar no como quien huye, sino como quien ha cumplido su misión». Genevieve se sentó a su lado sin ocultar la humedad en sus ojos. «Aquí volví a respirar, Alexander. Aquí volví a creer. Y ahora debes decidir si vas a vivir mirando hacia atrás o si vas a conquistar el lugar que te arrojó». La frase quedó suspendida entre ellos. La lluvia afuera se intensificó, como si el cielo también llorara una despedida. Esa noche, sola en su habitación, Genevieve abrió el cajón donde guardaba las cartas de Theodore. Leyó una al azar, una donde él hablaba de los amaneceres sobre el río Hudson y de cómo cada día, sin verla, se sentía un poco más hueco. Sus dedos acariciaron el papel con la misma delicadeza con que se acaricia un recuerdo. Luego se puso de pie, cruzó el salón oscuro y encendió la lámpara de aceite sobre su escritorio. Escribió sin pensar, dejando que la tinta fluyera como un suspiro prolongado. «Theodore, hoy me hicieron 2 propuestas. Una fue irme, la otra volver. Ambas me confrontan con lo que he sido y con lo que aún temo ser. Pero mientras contemplaba este restaurante vacío, mientras la lluvia caía como un telón sobre la ciudad, comprendí que no vine a Boston a esconderme. Vine a aprender a caminar de nuevo, y ahora que lo he hecho, ya no me basta con caminar. Quiero correr hacia adelante, hacia donde duela menos o donde duela distinto. No sé qué respuesta darte todavía, pero si decido ir, no será para seguirte, será para alcanzarte, desde mi propia fuerza, desde mi nombre, desde mi historia. Genevieve». Guardó la carta en un sobre, lo selló y lo dejó sobre la mesa, aún sin dirección. Sabía que pronto tendría que enviarlo, pero aún no. Primero debía hacer las paces con su reflejo, con la mujer que se miraba cada mañana y aún cargaba con los ecos de la vergüenza impuesta por otros. Cerca de la medianoche salió al patio trasero. La lluvia había cesado. El cielo estaba despejado y las estrellas comenzaban a asomar tímidamente. El aire olía a tierra mojada y a comienzos nuevos. Genevieve se sentó en el banco de piedra bajo la pérgola. Cerró los ojos. No había sido fácil llegar hasta ahí, ni justo, ni limpio, pero era suyo. Y por primera vez en años no sentía miedo, sentía impulso, y el impulso en manos de una mujer que ha perdido el temor a perder se convierte en fuerza. Y la fuerza, cuando nace del corazón roto, se vuelve imparable.
El invierno de 1894 arrojaba su aliento gélido sobre las avenidas de Nueva York, cuando el carruaje negro con ribetes dorados se detuvo frente a la entrada principal de The Whitmore House. La marquesina del nuevo restaurante aún olía a pintura fresca, y los candelabros de cristal bohemio relucían en el interior, como si cada uno de ellos custodiara un secreto recién despertado. Genevieve descendió del carruaje vestida con un abrigo de terciopelo azul noche, forrado en satén gris perla. Llevaba un sombrero adornado con un único plumón blanco y un velo que apenas sugería el contorno de su rostro. Su silueta, erguida y serena, desafiaba los cuchicheos que ya comenzaban a tejerse entre los fotógrafos de sociedad apostados frente al local. A su lado, Theodore Whitmore proyectaba una presencia firme e imponente. Su levita de corte inglés, perfectamente entallada, contrastaba con la serenidad con la que ofreció el brazo a su acompañante. Juntos, cruzaron la puerta de entrada bajo la mirada de una ciudad que aún no sabía si debía aplaudir su osadía o condenarla nuevamente. El salón principal de The Whitmore House rebosaba elegancia. Cortinajes de seda bordada caían desde los ventanales. El suelo de mármol brillaba bajo los pasos de las damas vestidas con muselina y encaje, y las notas de un cuarteto de cuerdas acariciaban el aire con melodías vienesas. La élite neoyorquina había acudido en masa, pero no por cortesía. Estaban allí por morbo, curiosidad y quizás por el deseo de presenciar una caída más. ¡Qué audaz presentarse de nuevo! Y con él, murmuró una señora de edad madura, ajustando su abanico de marfil. Dicen que fue ella quien lo conquistó, que nunca lo amó, solo buscaba venganza, susurró otra, esbozando una sonrisa venenosa. Pero Genevieve no se dejó tocar por ninguna de esas palabras. Caminaba entre los invitados como si cada paso fuera una reafirmación de su derecho a estar allí, como si con cada mirada altiva recordara a los presentes que había caído, sí, pero que se había levantado sola, y más fuerte. En una mesa lateral, acompañado por un vaso de licor barato, un hombre de bigote desaliñado y ojos hundidos observaba la escena con una mezcla de amargura y derrota. Era Harrison Ashworth. Su chaqué arrugado y los guantes gastados traicionaban la fachada que intentaba mantener. Ya no era el banquero que dictaba las reglas en Wall Street. Sus malas inversiones, su orgullo herido y su nombre mancillado lo habían dejado al borde del abismo. Al ver a Theodore, se levantó con torpeza, tambaleando ligeramente, y se abrió paso entre los asistentes hasta alcanzarlo. «Señor Whitmore», dijo en voz baja, con una sonrisa suplicante, «sé que hemos tenido diferencias, pero los tiempos cambian. Yo necesito un aliado, un préstamo discreto quizás, un voto de confianza». Theodore lo miró con serenidad, sin rastro de soberbia. «La confianza no se otorga por necesidad, señor Ashworth, se gana con integridad», respondió antes de girarse lentamente y alejarse, sin más palabras. La humillación fue sorda, pero devastadora. Harrison se quedó allí, solo, rodeado por los ecos de risas que ya no le pertenecían, mientras los reflectores sociales se dirigían con renovado interés hacia la figura femenina que ascendía al pequeño estrado improvisado en el centro del salón. Genevieve se adelantó, el brillo de las arañas de cristal reflejándose en sus ojos. Sus labios carmesí dibujaron una sonrisa contenida y serena, y cuando el murmullo general se apagó, su voz clara se alzó con elegancia. «Esta noche no se celebra una apertura», comenzó. «Se celebra un renacer, no el de un negocio, ni el de una reputación, sino el de una voluntad, la de no rendirse. Fui señalada, juzgada y condenada sin juicio. Me arrebataron el honor con rumores y el respeto con susurros. Pero aquí estoy». Un suspiro colectivo recorrió la sala. Algunos bajaron la mirada, otros alzaron la ceja con escepticismo, pero la mayoría permaneció en silencio,
hipnotizada por la compostura con que hablaba. Aprendí que la caída no es una sentencia si se tiene el valor de volver a levantarse, que el pasado no nos define cuando decidimos quiénes somos hoy, y que la libertad no se suplica, se conquista. Varias mujeres intercambiaron miradas cargadas de emoción. Incluso una duquesa viuda, conocida por su lengua afilada, asintió levemente desde su mesa. En las filas traseras, una joven debutante apretó la mano de su madre con los ojos llenos de lágrimas. A quienes vinieron esta noche con dudas, con prejuicios o con desdén, les agradezco, porque me recuerdan que aún hay batallas por ganar, y a quienes vinieron con el corazón abierto, les prometo que este lugar será un refugio de respeto y excelencia para todas las personas, sin importar su historia. El aplauso fue primero contenido, luego cálido y, finalmente, apoteósico. Theodore, desde un extremo de la sala, no apartaba la mirada de ella. En su expresión no había solo admiración, había orgullo y una ternura profunda, silenciosa, que apenas se permitía mostrar. Cuando Genevieve descendió del estrado, varias damas se le acercaron con palabras que, aunque breves, cargaban el peso de una época que empezaba a resquebrajarse. Gracias por su valentía, señora Ashworth. Qué hermoso sería que mis hijas crecieran viendo a una mujer como usted. Su voz nos dio aire esta noche, aire para respirar más libremente. La noche continuó entre brindis, valses y miradas que ya no juzgaban, sino que reconocían. The Whitmore House se consolidaba no solo como un restaurante de prestigio, sino como un símbolo de renovación. En un rincón del salón, Harrison se desvanecía entre las sombras, convertido en un fantasma más del pasado, y mientras la orquesta interpretaba un último adagio, Theodore se acercó a Genevieve, extendiéndole la mano con un gesto silencioso. Ella la tomó, y en ese gesto sin palabras se selló una promesa más profunda que cualquier juramento, la de caminar juntos, no como redentores ni salvadores, sino como iguales que se eligieron en medio de la ruina y del renacer. La primavera se anunciaba temprana en Manhattan, y con ella llegaban los primeros brotes de magnolias sobre los senderos del Central Park. Las mañanas eran menos frías, los escaparates comenzaban a lucir colores más claros, y el bullicio de la ciudad adquiría un ritmo menos severo. En el corazón de la Quinta Avenida, The Whitmore House había dejado de ser una novedad para convertirse en un referente. Los comentarios habían cambiado de tono. Donde antes hubo escarnio, ahora había elogios. Donde hubo juicio, había respeto. Genevieve Ashworth caminaba entre las mesas del restaurante como quien camina sobre un terreno conquistado. Ya no necesitaba sonreír por obligación ni sostener la mirada desafiante. Sus pasos eran calmos, sus decisiones seguras. Las cocinas funcionaban como relojería. Los menús evolucionaban con su visión y las columnas de sociedad ahora la mencionaban con un respeto casi reverencial. Una noche, al finalizar una cena de beneficencia organizada en el salón privado del segundo piso, Theodore la esperó en la terraza envuelto en su abrigo largo de lana italiana con las manos tras la espalda. La brisa jugaba con su cabello castaño, ya salpicado de algunas hebras de plata, y el fulgor de las lámparas de gas iluminaba su perfil con un aire casi melancólico. Cuando Genevieve salió, él se giró lentamente, como si hubiese ensayado ese momento durante días. «He conocido muchas mujeres, Genevieve», dijo en voz baja. «Ninguna como tú». Ella entrecerró los ojos, con una sonrisa suave, esperando el verdadero motivo de aquellas palabras. Lo que construimos juntos va más allá de los negocios. Quiero que recorramos otros caminos, no como socios, sino como compañeros de vida. Y entonces sacó de su bolsillo un pequeño estuche de terciopelo verde botella. No lo abrió, solo lo sostuvo entre sus manos, como quien ofrece un pacto más que una joya.
Ven conmigo a Europa, no como empresaria, como mi esposa. Genevieve no respondió de inmediato. Miró hacia el horizonte, donde los techos de Nueva York dibujaban una silueta recortada sobre el cielo estrellado. Cerró los ojos un instante, recordando todo lo que había sido, todo lo que había perdido y todo lo que, sin esperarlo, había ganado. Esta vez, sí. Pero no porque me salvaste, Theodore, sino porque contigo aprendí que el amor no es un refugio, es una decisión. La mañana de su partida fue silenciosa y luminosa. Antes de dirigirse al puerto, hicieron una última parada, la antigua mansión Ashworth. El edificio, antes imponente, estaba abandonado. Las ventanas cubiertas de polvo, los jardines devorados por la maleza, las estatuas del jardín trasero, que antaño parecían vigilar con altivez, ahora lucían grietas y musgo. El mayordomo que aún cuidaba del inmueble los recibió con una reverencia discreta y los dejó entrar sin preguntas. Theodore permaneció en la entrada, respetando el deseo de Genevieve de entrar sola. Ella recorrió los pasillos en silencio. Las paredes aún guardaban ecos de conversaciones, risas lejanas y noches en vela. Al llegar al salón principal, se detuvo frente al piano de cola, cubierto con una sábana blanca y una delgada capa de polvo. Lo descubrió lentamente, como si destapara una herida antigua. Se sentó. Deslizó los dedos por las teclas con una delicadeza casi litúrgica. Tocó un par de notas. El sonido era débil, pero aún vivo. Cerró los ojos. Su vestido de viaje, en tono gris lavanda, se derramaba sobre la banqueta como agua tranquila. Una sonrisa leve se dibujó en sus labios. El pasado ya no tenía poder. Ni las palabras de Harrison, ni los cuchicheos de la sociedad, ni las traiciones susurradas entre paredes doradas. Todo eso había quedado atrás, como un capítulo cerrado. Salió de la mansión sin mirar atrás. Theodore la esperaba junto al carruaje, sosteniendo su sombrero de copa entre las manos. Al verla, le ofreció su brazo. Ella lo tomó sin titubear. El puerto hervía de movimiento cuando llegaron. Maleteros, viajeros, vendedores ambulantes, despedidas entre lágrimas. El vapor del gran transatlántico ascendía como una columna blanca hacia el cielo. Subieron al barco sin anunciarse. No hubo fotógrafos, ni periodistas, ni despedidas ruidosas. Solo ellos dos, llevando en sus maletas no solo ropa, sino una historia escrita con cicatrices y valentía. Ya en la cubierta, mientras el barco comenzaba a moverse, Theodore envolvió con su abrigo los hombros de Genevieve. Frente a ellos, el amanecer despuntaba sobre el mar, tiñendo las aguas de tonos dorados y cobrizos. Las gaviotas cruzaban el cielo con su canto agudo, y el aroma a sal y libertad se mezclaba con el perfume de su cabello. Ella tomó su mano con naturalidad, y en ese gesto simple, contenido, se resumía todo. El dolor que quedó atrás, la dignidad recuperada, el amor conquistado sin mendigarlo. En sus ojos ya no había sombra de derrota, solo la calma de quien había atravesado el fuego y había salido intacta, más fuerte, más plena. Y mientras el horizonte se abría ante ellos como una promesa, Genevieve pensó, sin palabras, que el verdadero amor no rescata, acompaña. Epílogo. Un año después, en un barrio obrero de Boston, una nueva institución abría sus puertas. No era un salón de té ni un club social. Era un comedor gratuito para mujeres desempleadas, viudas y madres solteras. En la entrada, una placa de bronce decía, fundado por Theodore y Genevieve Whitmore, que nunca falte pan donde hubo valor. Genevieve cortó la cinta inaugural con manos firmes. A su lado, Theodore la observaba con orgullo discreto. Varias mujeres lloraban en silencio. Otras sostenían a sus hijos con fuerza. Era más que una obra de caridad. Era un símbolo, una declaración, un hogar para aquellas que aún estaban en el camino que ella ya había recorrido.
Y en la sonrisa de Genevieve, serena, madura y luminosa, se leía un mensaje que no necesitaba pronunciarse, que siempre hay un después, incluso después del escándalo. Boston, otoño de 1903. Las hojas doradas y rojizas se arremolinaban en los jardines del comedor social Whitmore House, que con los años se había convertido en mucho más que un refugio para mujeres necesitadas. Ahora era también un centro de aprendizaje, donde se enseñaban oficios, se dictaban clases de lectura y escritura, y se formaban redes de apoyo entre mujeres que alguna vez fueron invisibles. Genevieve Whitmore caminaba por los pasillos con paso pausado. Su cabello, ahora peinado en un moño bajo salpicado de canas plateadas, brillaba bajo la luz del mediodía. Vestía un abrigo de lana color perla, sobrio pero elegante, y llevaba un ramo de flores secas entre las manos, recuerdo de su jardín en la casa de campo que compartía con Theodore a las afueras de Manhattan. Ese día, el comedor cumplía su 9º aniversario, y había algo de nostalgia flotando en el aire. Las jóvenes voluntarias la saludaban con respeto, aunque muchas no sabían del todo quién había sido aquella dama que ahora se detenía a escuchar a cada una con paciencia y dulzura. En la sala principal, un retrato colgaba en la pared. Era una pintura de Genevieve y Theodore, tomada de una fotografía de hacía casi una década. Él con su porte firme y mirada protectora, ella con los ojos llenos de determinación, sin perder la calidez que la caracterizaba. Theodore entró poco después, apoyado en un bastón de ébano. Aunque el tiempo había encorvado ligeramente su espalda y mermado la fuerza de su voz, seguía siendo un hombre de presencia imponente. Su mirada aún buscaba la de Genevieve con devoción, como si el paso de los años no hubiera hecho más que profundizar su amor. Habían recorrido Europa juntos, sí. Habían regresado a Nueva York para ampliar sus negocios, pero también para vivir con libertad. Habían enfrentado nuevos prejuicios, pero con la madurez de quienes ya no necesitaban probar nada a nadie. No tuvieron hijos, no por falta de deseo, sino porque la vida no se los concedió. Sin embargo, Genevieve solía decir con una sonrisa tranquila que eran padres de cada mujer que había cruzado las puertas de Whitmore House con miedo y salió con esperanza. Harrison Ashworth, en cambio, no tuvo redención. La última vez que se supo de él, vivía en una pensión modesta de Brooklyn, olvidado por sus antiguos socios, arruinado por su orgullo. Se había casado con la joven que lo traicionó junto a Genevieve, pero el matrimonio fue breve. Nadie asistió a su funeral cuando años más tarde murió en el anonimato. En cuanto a Clarissa Monroe, la tía de Genevieve, continuaba viva, aunque recluida en su finca del campo, donde cultivaba lavanda y escribía cartas largas y filosas a sus amistades de antaño. De vez en cuando enviaba paquetes con dulces artesanales al comedor, acompañados de notas en las que decía: para que ninguna mujer olvide que merece azúcar, aún en los días más amargos. Esa tarde, durante el acto conmemorativo, una joven de 15 años subió al estrado. Era hija de una antigua empleada del comedor y había sido becada por la Fundación Whitmore para estudiar música. Tocó una melodía suave en el piano, una pieza breve que Genevieve reconoció al instante. Era la misma que había tocado hacía tantos años en la mansión vacía de los Ashworth antes de marcharse a Europa. Sus ojos se humedecieron, no por tristeza, sino por gratitud. En aquel momento supo que su historia no había terminado, que seguía viva en cada decisión valiente, en cada mano tendida, en cada vida que se levantaba después de caer. Al salir del edificio, ya con el crepúsculo tiñendo el cielo de un ámbar melancólico, Genevieve se apoyó en el brazo de Theodore y ambos caminaron despacio hacia el carruaje. ¿Lo volverías a hacer todo otra vez?, preguntó él, mirándola de reojo. Genevieve sonrió. Sin cambiar una sola lágrima, respondió:
porque cada cicatriz me trajo hasta ti. Y mientras el viento del otoño levantaba hojas a su paso, los dos se alejaron, abrazados, sabiendo que el verdadero triunfo no fue haber vencido a la sociedad, sino haber vencido al miedo. Porque el amor, cuando es verdadero, no se impone, no exige, no salva, acompaña, siempre, incluso cuando el mundo ya ha dado la espalda. A veces, el mayor acto de amor propio es cerrar una puerta, aun cuando el mundo espera que la dejes abierta. La historia de Genevieve nos recuerda que no hay caída tan profunda que impida un renacer, ni escándalo tan grande que opaque el valor de una mujer decidida a escribir su propio destino. Nos enseñó que la dignidad no se negocia, que la libertad tiene un precio, pero también una recompensa, que el amor no siempre llega para rescatar, sino para acompañar, sostener y celebrar a quien ya aprendió a caminar sola, y que la sociedad puede señalar, pero no define. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos en los comentarios la palabra renacer, para saber que llegaste hasta el final. Tu participación nos ayuda a que más personas conozcan esta y otras historias profundas y emocionantes como esta. Te invito a seguir explorando nuestro canal. En las tarjetas que estoy dejando aquí arriba encontrarás más romances de época llenos de giros, emociones y mujeres valientes como Genevieve. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima historia, donde el amor, la fortaleza y la esperanza vuelven a encontrarse.